Bienvenidos a Conectar para Brillar. Hoy estamos en un nuevo episodio online porque Agustina, nuestra invitada del día de hoy, está en Uruguay. ¿Es así, Agustina? Eso sí, estoy acá en Uruguay, En en Montevideo, ¿no? Montevideo. Sí, en En Montevideo. Montevideo. Qué lindo. Bueno, así que vamos a hacer posible, como siempre decimos acá, no importan las distancias, lo que importa es poder promover estos mensajes para que todas las personas que están del otro lado puedan contribuir a su bienestar. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, pero antes las voy a presentar a Agustina para que todos la puedan conocer. Ella es Agustina Pérez Gomar, psicóloga uruguaya especializada en infancias, adolescencias, y es autora y conferencista. Hoy vamos a conversar sobre cómo la cultura de la urgencia, las redes sociales y la hiperconexión están impactando en la salud mental de los adolescentes, pero también sobre cómo nos pasa emocionalmente en una sociedad donde pareciera que todo tiene que ser inmediato, cómo acompañar a las nuevas generaciones de una mirada más consciente, más humana y más conectada con el bienestar real. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito de eso con Agus. Bienvenida. Muchas gracias, Van. Bienvenidos a Conectar para Brillar, un podcast para volver a vos y vivir con más conciencia y bienestar. Mi nombre es Vanessa Lauk, especialista en comunicación consciente y desarrollo personal. Bienvenido a un nuevo episodio. La verdad que me parece un tema sumamente importante hoy para los padres, para los adolescentes, para las nuevas generaciones, esto de la cultura de la urgencia, ¿no? Como Sí. que es un término que por ahí se utiliza o se menciona, pero no se entiende a qué se refiere. Por eso la primera pregunta que te hago es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cultura de la urgencia? La cultura de urgencia es un concepto que viene hace ya algunos años y creo que se incrementa un poco más post pandemia con todo lo que es primero la realidad social, o sea, en donde socioeconómicamente necesitamos salir a trabajar muchas horas, lo cual hace que todo se reduzca más en el tiempo. La tecnología, la introducción de tecnología y el ritmo que ella trae, y bueno, y la vida en la que vivimos, en donde el consumo aparece en una primera línea, y en donde empezamos a vivir en función del tener que llegar a algún lado o tener que tener alguna cosa. Y creo que eso se trata en la cultura de la urgencia. Es como la urgencia de alcanzar algo que a veces ni siquiera sabemos que tenemos que alcanzar y vivir ahí, o sea, vivir sumergidos en ese mundo de todo es ya, de todo es, de la comida es instantánea, el doble clic del clavar el visto es instantáneo, de los mensajes o sea, el otro tiene que estar de forma inmediata en el otro y uno mismo Sí, también. El, disponible. el tema de publicar la vida del minuto a minuto, o sea, todo se volvió y ahora. Y el ahora en el mal sentido del ahora, porque es un poco eso, todo tiene que ser ya en este momento y pasan los adultos que vivimos en ese mundo y pasa en la infancia también, en la adolescencia también, en donde uno siempre educa y vive para un futuro, para un mañana, porque si no, no tendría un sentido de vida. Y ese mañana se empezó a perder un poco de vista en esto de la inmediatez. Y creo que la cultura de la urgencia es eso, ir en urgencia hacia no sabemos a dónde. Y ese es el problema, que si iríamos, una cosa es ir apurados y otra cosa es ir rápido. Y me parece que estamos yendo apurados a ningún lado. ¿Y cómo impacta esto emocionalmente en los adolescentes, Agus? ¿Qué casos ves vos? Impactan en todo, o sea, la realidad es que veo que los niños y los adolescentes están constituidos de alguna manera por los adultos y hoy en esta cultura de urgencia la mirada del adulto empezó a perderse. Entonces empezamos a dejar de mirar a estos niños y estos adolescentes en las verdaderas necesidades. Entonces a veces llenamos, ¿no? O damos lo que creemos que necesitan, llenamos con tecnología, llenamos con alimentos chatarra, llenamos con, como todo ya, todo tiene que ser ya y en todos los ámbitos de la vida duermen poco, comen mal, consumen tecnología de forma exagerada, entonces empieza a tener, o sea, al todo ser ya, empezamos a generar acciones del todo ya y eso repercute en el comportamiento y en el psiquismo de los niños y los adolescentes.
Cuando hablamos de adolescentes, hablamos de que previamente a ese adolescente hubo una infancia, que es la real etapa en donde el psiquismo se va constituyendo. Sí, donde Yo los cuando chicos son llegamos a... esponja y van Exacto. absorbiendo estas costumbres. Son esponja, van absorbiendo todo y a su vez van desarrollando sus sistemas, tanto físicos como psíquicos. Entonces ahí es como los pilares se empiezan a armar en la infancia. Después en la adolescencia lo que pasa es que manifiestan aquellas cosas que en la infancia no se procesaron Claro. o se fueron estructurando de alguna manera. La adolescencia es como, bueno, el llamado de atención, el sacar para afuera, es esa etapa. Hay cosas propias de la adolescencia y hay veces que el adolescente lo que hace justamente es revivir situaciones de la infancia que no pudo poner o manifestar en esa etapa. Justo te iba a Y preguntar sí, si logran conectar con lo que sienten en esta vorágine y en esta desconexión, ¿no? Porque y están bueno, conectados, pero están conectados con un mundo digital. irreal, sí, filtrado. A ver, no voy a generalizar porque obviamente que sí, hay personas que conectan más, pero al desconectarnos de nosotros mismos, que es un poco lo que nos lleva el ritmo vertiginoso, obviamente nos desconecta de las emociones, de la emocionalidad. Si bien hoy hay un montón de conciencia de la importancia de desarrollar las emociones en las infancias y las adolescencias, creo que hay, como no tenemos tiempo para dedicarnos, mismo los adultos, no tenemos tiempo para dedicarnos a decir, bueno, ¿cómo me siento? Ponerle palabras, ver de qué manera puedo gestionar esto que me pasa de otra forma. Y creo que sí, que lo que yo veo es una apatía enorme en la adolescencia sobre todo y en la adultez también, en donde no hay, viste, cuando les preguntás en el consultorio, les pregunto, bueno, chicos, ¿qué quieren hacer o qué les gusta? Y hay como un vacío ahí, que creo que eso es el problema más grande de, de ese vacío existencial, lo llamo yo, que bueno, que tiene que estar sostenido también por adultos que le den esperanza de que el mundo adulto es un lindo lugar para habitar. Y hoy no están viendo eso, Eh, lamentablemente. Yo creo que ahí diste en el punto porque, bueno, conectar con lo que sienten y hay hoy mucha depresión, mucha ansiedad en los jóvenes, que creo que tiene que ver con esto que decís, este vacío existencial, donde los adultos somos súper, o sea, los que los estamos criando, constituyendo como personas, como dijiste vos hoy, tenemos una responsabilidad social importante, porque somos los que los trajimos al mundo, hablo como madre, ¿no? También somos los que los trajimos al mundo eh, y los que les tenemos que dar esas herramientas y ese sentido a la vida, que si no lo ven en nosotros o no tenemos las conversaciones o no los acompañamos desde de la conversación, generan estas cosas. Y cuando yo te escuchaba hablar de estamos surgidos y apurados y no sabemos a dónde estamos yendo, eh, es sumamente interesante porque justamente, o sea, frenar y decir, ¿de dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? Con mi vida, con mi familia, o sea, revisar, ¿no? Frenar y tener un momento para revisar y para conectar. Yo creo que conectar con esto que estábamos hablando antes, ¿no? Con qué quiero, con quién soy, con qué siento, con qué quiero hacer. Eh, yo creo que hay un montón de prácticas para hacer como familia que se van perdiendo y los adultos tenemos por ahí algunas herramientas, nuestra generación que fue más o menos la última que estuvo en contacto con lo analógico, por así decirlo, tenemos como Sí. algunas herramientas como para rescatarlos y traerlos a la vida real, digamos, y decirles, che, hay un montón de cosas que vos podés hacer para estar conectado con tus amigos, para poder divertirte, para poder relacionarte socialmente, que no pasan por lo de la virtualidad. Sí, sí, el tema me parece como grave es que nosotros caímos en el mundo digital también. Nosotros los adultos que fuimos criados en otra época, empezamos a caer también en el mundo digital porque está armado para generar adicción y la genera. O sea, seamos conscientes, nosotros también estamos sumergidos en esto. Muchas veces son los padres que fomentan la tecnología en los niños
por un tema de practicidad, por un tema de control, por un tema de social, que no quiero dejarlo por fuera. Entonces, los chicos no nacen y agarran un celular solos. Claro, Nosotros somos los adultos que se los damos. Y después se los queremos sacar. Y eso es más difícil todavía. Creo que hay que saber hacer un equilibrio, hay que educarnos primero los adultos, educarnos en emociones, porque tampoco estamos educados en eso, no sabemos muchas veces reconocer nuestras propias emociones, no sabemos muchas veces parar el ritmo y mirarnos y preguntarnos esto que vos decías, bueno, ¿qué madre estoy siendo? ¿Realmente estoy siendo la madre que quiero ser? Porque ahí cuando nos preguntamos esas cosas, evidentemente tenemos que cambiar cosas y la gente le claro. cuesta cambiar. Eh, Entonces esa pregunta interpela un montón de cosas que hacemos porque nos resultan fáciles hacer y nos gastan menos energía psíquica y física hacer lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces son preguntas que son fáciles de hacer, pero son muy difíciles de responder porque después de la respuesta está el cambio y claro. ahí se complica la cosa. Y por otro lado, el ser conscientes de que la tecnología está, de que no podemos evitarla, ni nosotros ni los chicos, y es educar en qué consumen en las redes sociales, de qué forma se lo voy a educar, estar atentos, estar mirando lo que hacen y lo que no hacen, porque la verdad que más allá de que sí impacta el ritmo que estamos, no es solamente la tecnología lo que hace ese ritmo, somos nosotros los adultos que estamos sin mirar a nuestros hijos, a veces por día, sin registrar, sin tiempo. Yo soy mamá también y tengo un hijo que va a la escuela, va al colegio, tiene 10 años, después va a deporte, llega a 7:30 de la noche, yo termino de trabajar a esa hora cuando no tengo algún taller o algo, y hay veces que lo veo al pocas horas, porque a las 9 ya está durmiendo, entre cocino, comemos. Entonces, esto de llenarnos de actividades, de llenarnos de actividades que son lindas, que son deporte, que son lúdicas, que están con los amigos, que nosotros estamos con. Pero igual, estamos llenándonos de cosas y no estamos dando tiempo para el aburrimiento, para la espera, para desarrollar procesos también muy importantes para la vida. Bueno, vos Entonces sabés está así. que el año pasado entrevisté a una psicóloga infantil acá de Argentina, que es especialista en gestión de emociones y autoestima en niños, y hablábamos de la sobrecarga de la agenda en los chicos, eh, que justamente a mí me pasó una situación con mi hijo, que también tiene doble escolaridad y tenía actividades extracurriculares. Entonces, el año pasado, en un momento, eran todos los días actividades. O sea, no tenía un respiro el chico. Entonces, Es que a sí, mitad de año me mira y me dice, mamá, me va a explotar la cabeza. Me dice, no puedo más con todo. Entonces lo miré y le dije, ok, vamos a revisar qué vas a dejar. Se terminó. Le saqué, bueno, le liberé 2 días de la semana, pero él pudo venir contarlo, pudimos escucharlo, pudimos tomar una decisión. Y nosotros como familia tomamos también, nos pasaba esto, que llegábamos a la hora de la cena todos, viste, cansados del día, de cada uno sus actividades y demás. Entonces hace un año más o menos estamos haciendo una práctica que la cuento porque por ahí puede ayudar a otros, digamos, donde nosotros como familia decimos, tenemos que elegir cada uno 3 cosas lindas del día para agradecer. Y esa es la manera también un poco de ponernos al día qué le pasó a cada uno, pero conectando con las cosas lindas del gratis. día. Entonces, a veces me dicen, tengo más de 3, mamá. Bueno, y a veces piensan, ¿viste? Y no encuentran. Y yo digo, bueno, que hayas podido comer un rico almuerzo también es algo para agradecer. Bueno, y está buenísimo porque y ya hoy nos sentamos a la mesa y empiezan, ¿quién empieza primero? Como que ya es una práctica establecida. Está genial. Justo el lunes voy a estar en un programa acá en Uruguay hablando de la importancia de la gratitud y la influencia que tiene en la salud mental la gratitud. El ser, el reconocer las cosas, nosotros por naturaleza tendemos, por un tema de sobreprotección, de protegernos, tendemos a ver el peligro todo el tiempo. Nuestro Sí, cerebro está preparado para ver lo malo, porque de lo malo nos tenemos que cuidar. Entonces está preparado para ver el peligro.
Entonces, desarrollar el ver lo que nos hace bien o lo que hicimos bien o lo grato de la vida o lo que tenemos que estar agradecidos, es un esfuerzo que hay que hacer, no sale naturalmente. Y generar el hábito de reconocer lo que está bueno en la vida nos hace ver la vida diferente. Es cambiar el sesgo que tenemos de la vida a un lugar mucho más lindo. Y eso que, esa práctica que estás incluyendo en tu familia es oro en polvo, porque realmente es importantísimo ejercitar la habilidad de reconocer lo que nos hace bien, lo que son pequeñas cosas. Sí, A sí. veces es el simple hecho de despertarnos sanos o de despertarnos, ya solamente eso es algo para agradecer, de saber que tenemos capacidades, de que, o sea, de que la vida tiene algunos aspectos difíciles o a atravesar, que para mí son las grandes oportunidades que la vida nos da, esos momentos difíciles, porque es los momentos en donde nosotros nos encontramos con esto que hablábamos hoy, de poder salir de zonas cómodas Sí, sí, de y, desafíos que te sacan de la y zona de confort. encontrar nuestra mejor versión sin lugar a duda. Pero bueno, esa práctica es genial y seguirla haciendo y me encantó. Bueno, gracias. Agus, te hago una pregunta. ¿Hasta qué edad más o menos, vos como psicóloga, digamos, y especialista en adolescentes, hasta qué edad se va a generar? O sea, yo creo que quiénes somos y nuestra identidad va tomando distintos tintes, digamos, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de las cosas que nos van pasando, los roles que vamos desarrollando como personas, ¿no? Pero digo, más o menos, pensando psíquicamente, ¿hasta qué edad se va construyendo la identidad? Va tomando forma en el adolescente que le influye todo esto, ¿no? Del sentido de la urgencia, lo que consume, el compararse, lo virtual, cómo influye en esta constitución de la Los identidad. primeros años son los primeros años son los más vulnerables, digamos, no hay nada. Entonces es como el que el cimiento es la base, es como una estructura arquitectónica. Vamos a pensar en arquitectura, bueno, lo de abajo es como lo que sostiene todo lo otro. Por eso, cuando somos adultos, siempre vamos a las heridas infantiles. Entonces, la infancia, el periodo infantil es el periodo más importante del desarrollo psíquico, porque justamente es cuando se van desarrollando todas todo el psiquismo, digamos. Y bueno, después, obviamente que todo lo que viene después de la infancia, adolescencia y adultez influye también, y vos hablabas de cuándo se termina la personalidad. No se termina, de hecho, el trabajo que hacemos nosotros como los psicólogos es poder ver qué podemos hacer con eso que nos pasó hoy que ya somos adultos, hoy que tenemos otras herramientas y no podemos volver para atrás, no podemos tapar agujeritos que estuvieron presentes en nuestra constitución psíquica, ya se armó así, pero sí podemos saber dónde está el agujerito, reconocerlo y qué podemos hacer con él hoy que ya soy adulto y tengo otros recursos. Entonces, si me preguntas cuándo se termina la identidad, cuándo se termina, nunca en realidad. Pero sí, la infancia, cuando son bebitos más, después bueno, nos necesitan más también, entonces son más dependientes de la mirada del adulto, tiene una repercusión mucho más grande el otro en la constitución. Sí, los primeros años de vida, te diría los 12 primeros años de vida, por decirte un número, pero en realidad es la infancia. Viste que la adolescencia, bueno, al menos yo pienso, ¿no? En mi experiencia, la de mi generación, que cuando nosotros transitábamos la secundaria, lo típico era pensar qué voy a estudiar, a qué me voy a dedicar, qué es lo que más me gusta, probabas mil cosas, viste, para ver qué te hacía, o en qué eras más hábil, o qué te hacía más sentido y había ahí como una expectativa de decir, bueno, no sé, a los 20 y pico voy a recibirme de tal cosa, o voy a trabajar de esto, o voy a viajar por el mundo. Bueno, ¿hay algo de eso hoy? O hoy, como decís vos, este vacío existencial de decir, hoy estoy acá y no sé para dónde quiero salir, ¿qué es lo que cuál fue el quiebre Sí, ahí no, generacional? sigue habiendo
las cosas típicas del adolescente, que es eso, que es el periodo de experimentación, sigue estando. De repente no se plantean las mismas cosas porque la sociedad tampoco brinda la misma seguridad de decir, bueno, antes teníamos como la seguridad, sabíamos que si estudiábamos tal cosa íbamos a tener un trabajo, y socialmente no hay tanta Claro, seguridad en ese sentido, pero sí, es el periodo de experimentación, y ellos experimentan. El otro día me hablaban de los Terians y de, bueno, algunas tribus urbanas que aparecen ahora nuevas, y yo decía, es como en nuestra época cuando hablábamos de los emos o los hippies o los chetos, o sea, es un periodo en donde el adolescente necesita experimentar quién quiere ser, deja de ser el niño que su mamá, su papá o sus referentes primarios quieren que sean, y pasa y tienen que, es el periodo en donde tienen que preguntarse y experimentar qué quiero de mi adultez. Y en eso, en general, se rebelan con estas figuras primarias, tienen que rebelarse, hay enojo, hay que romper esas estructuras, porque si no, no voy a querer abrir las alas y armar mi propio camino. Obviamente algunos más, algunos menos, pero es importante la rebeldía adolescente, la experimentación adolescente, el cambio adolescente, para que éste pueda justamente encontrar. Por eso yo hablo de mochilitas de herramientas, que en las mochilitas de herramientas que le dimos en la infancia confiemos que son suficientes para que ellos sepan qué hacer en la adultez. Este periodo intermedio es justamente el que tienen que probar, el que tienen que equivocarse, el que tienen que salir y, no sé, vivir una experiencia que tal vez no nos gustaría a nosotros como padres que vivan, pero la tienen que vivir. Obviamente, por eso es importante acompañar a estos adolescentes, estar cerca. O sea, estar cerca de ellos no quiere decir controlar lo que hacen, quiere decir estar cerca y haber generado en la infancia el puente de confianza suficiente para que el claro, día que le pase algo, que le va a pasar, yo sea la primera en enterarme. O que si se agarra una borrachera, que venga a mi casa claro. borracho, o que me llame a mí a que lo vaya a buscar. Esas son las cosas que tenemos que entender en la adolescencia. No podemos pretender que no tome alcohol o que no pruebe algo porque es el periodo que tiene que hacerlo. Si nosotros lo hicimos como adultos en nuestra adolescencia y lo tuvimos que hacer, y no somos malos, no somos súper rebeldes, no, tuvimos que un poco rebelarnos de estructuras primarias. Es el periodo. Entonces, hay un dicho que les digo a los padres: lo que tenemos que hacer en la adolescencia es bancar, es Claro. agarrarnos fuerte y bancar, y no tomarlo personal. Nos tienen que odiar, pero no nos odian. O sea, no es el odio que Sí, nosotros sentimos, es la separación es que la separación necesaria que tienen que hacer para justamente irse de casa. Y que en realidad cuando un padre dice me odia, digo, estás haciendo las cosas bien o hiciste las cosas bien, quiere decir que justamente le estás permitiendo la posibilidad de que él pueda generar esa separación para después agarrar su camino. justo te iba a preguntar qué herramientas o hábitos podrías recomendarles a los jóvenes o a los adultos que los acompañan, digamos, para nada, no quiero usar la palabra lidiar porque es fea, pero como para Y poder para llevar, sobrellevar esto. ¿Algún tip de hábito o herramienta? hábitos en la adolescencia, yo recomiendo muchísimo el deporte. O sea, para mí el deporte, y sobre todo el deporte en equipo, lo recomiendo en todas las edades, infancias, adolescencias y adultez, porque es como lo que es la vida misma. O sea, lo que pasa en una cancha es lo que pasa en la vida. Y aprendés, cuando trabajas en equipo, cuando juegas en equipo, aprendés que el otro es necesario, que el otro tiene que ser diferente a mí para que sea necesario y sea más rico mi equipo, que a veces se gana, a veces se pierde. Bueno, mil valores que para mí el deporte en equipo te enseña, así que yo recomiendo eso como un hábito. Después, en cuanto a la comunicación entre los adultos y los adolescentes, es importante poder como llegar a comunicarse, dar tiempo, mirar a los ojos a nuestros hijos, que eso es algo que en el teatro te lo decía, hace cuánto que no miramos a los ojos a nuestros hijos,
y vivimos en automático, entonces nos perdemos de eso. Y comunicarnos, mostrarnos vulnerables los adultos también, mostrar que también nos equivocamos y ejercitar como eso, la capacidad de enseñar desde el ejemplo, de ser como ejemplo, no decir tanto, no invadir tanto, no tener la razón de todo, pero sí ser ejemplo. Creo que eso es el mayor hábito, no sé si es un hábito, pero... Y después hábitos más cotidianos, bueno, alimentarnos bien y todo lo que implican los hábitos más saludables que siempre ayuda a pensar mejor, dormir bien, alimentarse bien, hacer deporte, trabajar en nosotros mismos, ir al psicólogo. Muy bien, me encanta, Agus, buenísimo. Dijiste, bueno, como herramientas o hábitos para acompañarlos a ellos, pero ¿qué podríamos hacer más allá de ser ejemplo, digamos? Esto que dijiste, trabajar en nosotros mismos primero, ¿no? Trabajar en nosotros mismos primero, eso es fundamental. Dedicarnos tiempo en pensarnos, esto que hablábamos al principio de la entrevista, de quiénes somos, de dónde estamos, de quién quiero ser, sobre todo, de si soy ejemplo o no soy ejemplo, en tomarnos pequeños minutos para agradecer, como haces tú, o para cuestionarnos cuáles son los aspectos en los cuales yo me siento más fuerte y cuáles son los que me siento más débil, y bueno, fortalecer también con mis potencialidades, mis debilidades, eh, mirarnos también a nosotros mismos, dedicarnos tiempo de no hacer, de no llenar, de, de parar. Y creo que ahí sale trabajar en la autoestima. Yo hablo mucho de que esa es la base. El otro día hice un taller con padres que hablábamos de la prevención del bullying y de cómo criar en empatía. Yo decía, la empatía es una habilidad que se desarrolla, o sea, todos nacemos con la habilidad, pero no todos la desarrollamos, porque la desarrollamos a partir de un otro que tiene que mostrarnos qué es la empatía. Y ahí está la responsabilidad de los adultos de ver qué ejemplo estamos haciendo, de qué cosas estamos naturalizando. Salía en el taller una situación particular de un juego en donde un niño es golpeado por otros y los padres de nuestra generación decían, eso es natural, en nuestra infancia lo hacían también. Y yo decía, desnaturalicemos la Claro, violencia y que pegarle a alguien puede ser satisfactorio para otro niño. O sea, claro, eso en ningún lugar de la historia tendría que estar naturalizado y avalado por los adultos. Entonces, cuestionémonos y obviamente si no aparecía yo cuestionando esto, ellos lo naturalizaban porque es lo que vivieron. claro. Em, y uno hace activo lo que sufre pasivamente, entonces es sí, abrir esa mochilita y esa cajita de cosas, de vivencias, de creencias, de historias, y preguntarnos, cuestionarnos más la forma que fuimos criados y la forma que queremos criar a nuestros hijos. Y pongamos de moda otra cosa, esa es una frase que me encanta decir, como adultos podemos cambiar la historia de la vida y pongamos de moda otra cosa, juntémonos y tengamos el coraje de hablar más de amor que de odio, hablar más de cosas de empatía, de esperanza, de... Bueno, yo hablo de amor porque creo que es la palabra que engloba todo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que esto, reparar, mirar, frenar, revisar, conectar, todo está atravesado por el amor. Así que, bueno, me encanta, Agus. Gracias, gracias por Bueno, por tu tiempo, por tus reflexiones, por tu enseñanza en este tema. Y para cerrar, yo siempre a todos mis invitados les hago una pregunta que es, si te y creo que entra en este tema, si te cruzaras con la Agustina de tu adolescencia, ¿qué le dirías? que siga igual, que haga todo lo que quiera. Ah, no. Le diría que bueno, que la vida es que en realidad la festejaría, porque mi adolescencia fue divina y mi adultez es gracias a esa Agustina de la adolescencia, así que le agradecería por haberse animado a salir de algunos patrones conocidos. Y bueno, y que le espera una vida hermosa, porque yo estoy muy orgullosa de mi vida y es mucho gracias a ella. Me acuerdo que en mi adolescencia me rapé el pelo y mi padre me dijo, ya estás para la droga viste, ya como asociaban Sí, sí. me rapé, me corté bien cortito el pelo, tenía el pelo muy largo y me lo corté bien cortito.
ya estás para la droga y las cosas, como esa imagen que queremos, que quieren los adolescentes como romper, ¿no? Este corte de pelo exagerado es un poco simbólico a lo que hacen los adolescentes, así que en realidad le agradecería mucho y le diría que sí así. Me encanta. Bueno, Agus, gracias. Para todas las personas que quieren seguirte en Instagram, si querés decirlo, lo vamos a poner igual en una placa. Sí, @Agustina Pérez Gomar es mi Instagram y ahí subo un montón de material siempre y bueno, me pueden seguir mis rastros también y las actividades que hago, que voy a volver a Argentina seguramente a hacer la charla que estoy haciendo de la persona más importante de tu vida sos vos, que es una charla que justamente hablo de la importancia del amor propio, de la autoestima y de la seguridad en los adultos como base para poder educar obviamente al Claro. otro y sobre todo para vivir esta vida con más plenitud. Buenísimo. Bueno, también ahí te pueden consultar por sesiones con vos, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Sí, Buenísimo. de hecho atiendo a argentinos online, Ah, mirá qué así que bien. sí, Bueno, sí. genial. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por estar, gracias a todos los que están del otro lado por seguirnos, por compartir. Nos pueden dejar comentarios en el episodio si quieren. Pueden suscribirse a este canal de YouTube, conectar para brillar @Vanelau. También en Spotify nos pueden encontrar en @conectar para brillar. Y en Instagram en @Vanelau, mi Instagram, o también ahora nuestro nuevo Instagram, conectar para brillar. Así que bueno, si ponen conectar para brillar, aparece todas las Aparece. redes, que cada vez son más, ¿viste? Esto que hablábamos antes de las redes sociales, pero Sí, bueno, es todo sí. multiplataforma. Que reconocer también los aspectos positivos de todo esto y Sí, para bueno, llegar a más hacer personas y poder también hacer esto que estamos haciendo hoy desde dos países exactamente, totalmente diferentes. exactamente. Así que Sí. bueno, muchas gracias, Bueno, Agus. muchas gracias Un a placer. vos por el tiempo, igualmente. Un beso grande.